Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast semanal. Esta semana nos interesa conversar sobre lo que fue la entrega de las cuentas nacionales 2020, ¿no? Que se publicaron el 18 de marzo por parte del Banco Central. En esta oportunidad se nos informó que el PIB durante el año pasado cayó 5,8%, lo que estuvo o fue algo mejor de lo que se preveía dado los IMASEC publicados hacia ese entonces, que adelantaban que la caída habría sido de 6%. O sea, hubo una mejora menor, ¿no? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, la verdad es que, y les comento por si no saben, en cada entrega de cuentas nacionales, pero principalmente la entrega de cuentas nacionales anuales, por ejemplo, la que acabamos de recibir, se hacen correcciones a las publicaciones anteriores porque existe más información, porque los agentes a los cuales el Banco Central consulta para tener los datos, quizá en algún momento habían entregado una información preliminar, después la entregan final, algunos se demoraron y no alcanzó a entrar en la cuenta nacional anterior, etcétera, 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 ¿no? Por muchas razones, entonces, incluso uno puede tener correcciones ahora en 2020 de cuentas nacionales de hace 3 años, ¿no? Entonces es relevante mencionar aquello porque esta no fue la excepción. Se hicieron correcciones tanto en 2019 como también en 2018, ambas a la baja. Y también se reestimaron un poco los efectos o no los efectos, más bien las variaciones que tuvimos durante particularmente el segundo semestre hacia la baja. Y quizás la buena noticia es algo más optimistas para lo que fue el cuarto trimestre, o lo más optimistas de lo que los IMASEC nos indicaban. Yo creo que indagar mucho más en lo que fue los componentes quizá esté un poco de más. De todas formas, vamos a mencionar que todos los componentes de la demanda interna cayeron, ¿ya? El consumo privado, el consumo del gobierno, la inversión tanto en construcción como en maquinaria y equipo, una desacumulación de inventarios, ¿no? Hubo una serie de factores que la verdad no contribuyeron al crecimiento, ¿no? Todos sabemos que muy influenciado por un año marcado, por supuesto, casi en su totalidad por la pandemia. Probablemente el segundo shock luego de que a finales del año 2019 tuviésemos los impactos también en crecimiento, bueno, y en toda la sociedad, ¿no? De lo que fue el estallido social. ¿Qué debiésemos esperar ahora hacia adelante, ¿no? Ya tuvimos la entrega del IMASEC de enero, ¿no? Recordemos que en esa oportunidad se informó que la actividad habría caído un 2,8%. Por lo tanto, se podría pensar de que estamos partiendo el año como con el pie izquierdo, ¿no? Febrero debería también mostrar una variación negativa, menos negativa probablemente de lo que vimos en enero, pero aún negativa. Eso se debe principalmente a un tema de base de comparación, dado que durante febrero del año 2020 todavía primero no nos llegaba la pandemia, no teníamos contagio en Chile, y se veían principalmente señales de recuperación de lo que había sido dificultosamente octubre y noviembre de justamente el año 2019 con producto del estallido social. Eso sería lo que impactaría también en febrero. Sin embargo, en marzo, incluso considerando el escenario más restrictivo que estamos viviendo hoy día en términos de la movilidad de algunas comunas pasando de la región metropolitana incluso a fase 1, ¿no? La gran mayoría en fase 2. Incluso considerando aquello, ¿no? Marzo debería ser un mes que muestre un crecimiento en el margen.
o un crecimiento interanual, más bien dicho. ¿Por qué? Bueno, porque esto se compara con marzo del 2020, que fue cuando comenzó todo el tema de la pandemia. Se decretó el estado de catástrofe, se instauró lo relacionado al toque de queda, se suspendieron muchos negocios, ¿no? Fue bastante impactante, ¿no? En términos de lo que en ese momento representó las primeras cuarentenas. Eso se exacerbó en abril, le siguió mayo, ¿no? Junio, con caídas realmente impresionantes. O sea, abril 2020 cayó 13,8%, mayo 15,3%, junio 13,6%. O sea, ese es el orden de magnitud de las caídas que estamos hablando durante el año 2020. Por lo tanto, de no mediar retrocesos similares a los que vimos en aquella oportunidad, que por lo menos nosotros no esperamos que ocurran, más allá de que las noticias que estamos viendo hoy día no son alentadoras, pero comparémonos con lo que era el año pasado. O sea, en el año pasado estaba creciendo esto y ahora estamos quizás en la parte más álgida, ¿no? De esta segunda ola, que nos demoramos un poco en tenerla, pero con un proceso de vacunación bastante avanzado, elogiado en términos internacionales, que ya contempla más de 5 millones de inoculados, ¿no? Eso nos pone en el cuarto lugar en términos de vacunados por cada 100 habitantes a nivel global. O sea, es una cosa bastante positiva. Por lo tanto, esa situación hacia adelante, o lo que estamos viendo hoy día en términos de la pandemia, los números de contagio, la ocupación de las camas, etcétera, por más de que pudiese empeorar ahora en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo no debiese ser esa la situación. Por lo tanto, desde abril en adelante, todos los mayo, junio, julio, no descartamos que podamos ver variaciones interanuales superiores al 10%, incluso no podemos descartar, no lo vemos totalmente probable, pero no podemos descartar ver variaciones sobre el 20%. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿significa que con estas variaciones vamos a recuperar todo lo que perdimos, ya sea por el estallido social o ya sea por la pandemia? Lo menciono porque lo he visto. He visto que se ha comentado esto, que tendríamos una recuperación en V, que sería más rápido, etc. Lamentablemente mi respuesta a la pregunta anterior es no. ¿Por qué? Porque lo correcto en términos de hacer un análisis que se denomina contrafactual es compararnos qué hubiese ocurrido si la economía hubiese seguido una trayectoria, y voy a ser súper conservador en esto, una trayectoria simplemente en línea con el crecimiento potencial, ¿ya? Que está en torno a 3,5%, ¿no? Aproximadamente. No cero, ¿no? Porque hoy día se dice que vamos a volver al mismo nivel que teníamos anteriormente. Pero eso significa que simplemente vamos a equipararnos con, por ejemplo, lo que era septiembre del año 2019. Pero olvidamos que el otro escenario no es de un crecimiento cero, hubiese sido de un crecimiento de todas maneras bajo pero positivo, ¿no? Si es que queremos equipararnos en términos de nivel a lo que teníamos en septiembre del año 2019, aquello lo alcanzaríamos aproximadamente en agosto, ¿ya? Eso es como igualar. Pero si queremos llegar a recuperar todo lo que se perdió producto de la pandemia, debemos crecer muchísimo más. ¿Qué es lo que yo lamento en esta pasada? Y es que cuando uno mira las predicciones de crecimiento para este año para Chile, que están en torno a de un 6, 7% diría, ¿no? Así simplemente a ojo de buen cubero. Nosotros estamos en 6,5%. Requeriríamos un esfuerzo adicional de crecimiento también durante el año 2022 y probablemente también durante el año 2023. Cuando uno mira la serie de proyecciones, por ejemplo, las del Banco Central, ¿no? Y otros, se ve algo por el estilo. Sin embargo, no es suficiente o no sería suficiente para recuperar lo que hubiésemos tenido en el caso de crecimiento, entre comillas,
normales, con excepción de la pandemia. Lo destaco porque entonces hay que tomar en consideración de que por más de que creamos que este año va a ser muy bueno en términos de crecimiento, eso no implica que vamos a recuperar todo lo perdido. Eso no implica que, por ejemplo, el mercado laboral se va a recuperar a los mismos niveles que teníamos anteriormente. Esas son cosas que nos preocupan porque eso afecta derechamente el bienestar de los ciudadanos, ¿no? de todos quienes vivimos en Chile. Y estamos pensando incluso de nuestro país, que sería uno de los países que quizás saldría más rápido, ¿no? Pero pensemos en lo que pasa en la región. Hay países en la región que ni siquiera han comenzado el proceso de vacunación. Hay países que llegó un puro cargamento y no tienen para cuándo otro, ¿no? Europa mismo, o sea, piensen que Chile tiene más vacunados que Italia. Y no estoy diciendo por cada 100 o ratios, no. Inoculaciones totales. En Chile se ha vacunado a más personas que en Italia, un país, ¿no? que está en Europa, ¿no? Con la fabricación y todo allá, que no dejan que saquen la vacuna. Imagínense. Entonces, va a haber probablemente una recuperación rápida en Chile, pero no necesariamente muy vigorosa para los próximos años, porque el mundo también se tiene que poner entre comillas, al día, ¿no? Y eso podría tardar un poco más en un escenario en el que esperamos no salga todo bien y las nuevas variantes no sean no sé, que las vacunas puedan hacer contrapeso a las nuevas variantes o que estas nuevas variantes no sean tan contagiosas o tan letales como las que tenemos actualmente. Así que ojo con el análisis que se haga de los datos, ojo con de repente nublarse un poquito con cifras de crecimiento que parecen ser tremendamente importantes, pero que para poder recuperar lo que perdimos desde el estallido social es necesario muchísimo más que lo que estamos pensando en términos de proyecciones hasta el momento. Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Recuerden que nuestras redes sociales están, ¿no?, sistemáticamente subiendo nuevo contenido que puede ser de su interés. Los días sábados estamos enviando un newsletter también con las principales noticias que tuvimos durante la semana, opinión, visión también hacia adelante sobre tanto la economía como los mercados financieros. Así que los invito a poder revisar aquello, a comunicarse en nuestros canales, nuestro correo electrónico, página web, etcétera. También están disponibles para ustedes y también, no quizás siendo majadero, pero recuerden que cualquier cosa que a ustedes les interese conversar, que les interesa que debatamos o profundicemos un poco en esta instancia, bueno, nos escriben, nos hacen saber a través de correo electrónico o las diferentes redes sociales también que tenemos en Finza. Eso, les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo. Chao.